Muy buenas noches, bienvenidos todos a este webinar de la Academia Tecniespacio y Maslex, lubricantes Maslex. Le explico cómo es la dinámica. Sencillo, vamos a arrancar con la charla relacionada justamente con este tema lubricante de la refrigeración y acto seguido vamos a dar un lapso de tiempo para que ustedes hagan sus preguntas a través del chat y los que levanten la mano podrán entonces interactuar con nosotros para hacer cualquier duda que tengan con respecto a este tema. La idea de Lubricantes Maslex es hacer una presentación sobre, más allá sobre el tema de su producto, podamos nosotros discernir un poco sobre la problemática que tenemos en refrigeración, que es justamente que hay demasiado producto de mala calidad, por decirlo menos. Y lamentablemente para la mayoría de nosotros no está como claro este tema sobre cómo hacer una buena selección de un lubricante. Más o menos hacia allá va dirigido este webinar de esta noche. Es más técnico que comercial, a pesar de que hay una presentación de parte de los productos, ¿ok? Evidentemente, al ser patrocinado por Lubricantes Maslex, tiene esa característica. Pero básicamente, más del 90% de la información es 100% técnica. Entonces, pudiésemos dar inicio formalmente a este webinar y dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes por apartar algo de su tiempo para compartir con nosotros. Desde los primeros registros históricos que se tienen sobre el tema de la lubricación datan de la época de los egipcios, donde ellos utilizaban grasa animal y cal para generar ese proceso donde tú simple y llanamente separas los dos elementos que están en movimiento. ¿Okay? Creando una película que evite justamente la fricción, que la fricción genera calor y ese calor genera desgaste. Entonces, básicamente la lubricación se trata de esto. Ahora, en refrigeración y climatización, realmente es un problema el tema de la lubricación, porque un mal lubricante puede acabarte con un equipo en cuestión de horas. De hecho, tú puedes tener el sistema el más sofisticado que tú puedas imaginarte, pero si no cumples con ciertos requisitos, si no cumples con ciertas normas, evidentemente ese sistema va a fallar. De hecho, el tema de la lubricación es tan importante que hasta el vacío lo determina el tipo de lubricante. Y lo he dicho en otras ocasiones que uno de los problemas que tenemos nosotros en refrigeración ha llevado a que algunas marcas tengan que sacrificar un poco de lo que es la excelencia de sus lubricantes para tratar de bajar los niveles de los problemas relacionados con humedad y de esta manera proteger, si se quiere, el producto. Porque aquí vamos a ver un poco sobre este tema de la acidificación de los lubricantes, que desde hace tiempo se viene hablando sobre este tema y al parecer como que no hay una claridad total sobre las consecuencias de no hacer nuestro trabajo de manera correcta. Como les dije, esto es una presentación de lubricantes Maslex, que es tecnología de la lubricación para la refrigeración. Lo primero, que es un lubricante. Como definición básica, un lubricante es una sustancia que se coloca entre dos piezas en contacto. Justamente cuando tenemos una pieza fija y otra móvil, o tenemos dos piezas móviles, si no tiene absolutamente nada que la separe de alguna manera, lógicamente ese contacto que van a tener estas dos piezas va a generar fricción y esta fricción va a generar desgaste. Ahora bien, todo este tema de los lubricantes nace de algo que llaman, disculpen un momento, tengo un pequeño lapsus, ¿ok? Todo lo que es lubricación, todo lo que es rodamiento, está hablando de la tribología. La tribología es un análisis sobre justamente todo esto. De hecho, todos los rodamientos que nosotros tenemos, todas las bocinas, además de los lubricantes, nacen del estudio tribológico, de ese estudio, ese análisis tribológico. ¿Okay? ¿Cuáles son los tipos de lubricantes? Los líquidos, ¿verdad? Básicamente lo que nosotros más utilizamos en refrigeración, los semisólidos que están son las grasas y algunos sólidos que y esto está relacionado más que todo con la carga, con el esfuerzo que va a tener este lubricante. Por ejemplo, mientras mayor sea el esfuerzo o mayor sea la carga, tú vas a necesitar un lubricante que tenga unas características distintas. Por esa razón, ustedes ven que la rueda de los vehículos utiliza grasa, mientras que el motor utiliza
un lubricante líquido, ¿ok? Esto justamente es porque el lubricante tiene dentro de sus características transmitir la carga, transmitir la fuerza que se está generando en ese proceso. En este caso estamos hablando de movimiento, ¿ok? La viscosidad cinemática es uno de los temas que menos manejamos, lamentablemente, nosotros en refrigeración. Tenemos viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Nosotros trabajamos más que todo con la viscosidad cinemática, porque es la que de ahí nosotros hacemos lo que es el estudio, mejor dicho, la selección del lubricante que vamos a utilizar. La viscosidad dinámica, que es conocida como viscosidad absoluta, tiene que ver con la resistencia que tiene el propio fluido, ¿ok? Es decir, que la capacidad que va a tener en permitir el movimiento dentro de las moléculas, o mejor dicho, de la estructura del propio lubricante. Esa es la viscosidad dinámica. Y la cinemática está más relacionada con la densidad, es decir, que es la oposición que genera ese fluido o la resistencia que tiene el fluido a fluir por gravedad. Esa es más o menos la diferencia. Ahora bien, nosotros tenemos justamente que vencer, o mejor dicho, tenemos que seleccionar un lubricante para que venza dos tipos de fricción, que es justamente la fricción dinámica. La fricción dinámica es cuando el compresor está en movimiento, hablando netamente de los compresores, y la estática. La estática es cuando el compresor va a salir de la inercia. Entonces nosotros necesitamos un lubricante que tenga la capacidad de evitar que esa fricción se genere, o mejor dicho, que tenga contacto metal con metal para que exista un desgaste. Entonces, por eso nosotros tenemos que seleccionar un lubricante acorde. De hecho, la viscosidad viene a ser una de las partes importantes. Ahora, la viscosidad cinemática se mide a través de un viscosímetro y está relacionado, por ejemplo, la viscosidad que nosotros vemos en los envases del lubricante. Esa es la viscosidad que una vez que pasó por el viscosímetro a una temperatura dada, en este caso a 40 grados centígrados. Entonces, cuando nosotros vemos la viscosidad 32, 46, 68 o 100, hablando de Senti-Stokes, estamos hablando de la viscosidad que tiene ese lubricante probado a 40 grados centígrados. Entonces, ¿por qué hago esta acotación? Porque la viscosidad cinemática es inversamente proporcional a la temperatura. Es decir, a medida que va aumentando la temperatura, va disminuyendo la viscosidad cinemática. Y aquí viene un punto interesante que muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta, que es la verificación de la temperatura de nuestro compresor. Sobre todo el tema de la descarga. Nosotros en algunas buenas prácticas, o en la mayoría de nuestras buenas prácticas, justamente hablamos en la puesta a punto, en la medición de la temperatura de descarga de los compresores, porque la temperatura, la medición de la temperatura de descarga va a ser proporcional a la temperatura interna de la carcasa del compresor. Es decir, que usted tiene que sumarle 30 grados a la temperatura interna. Oye, alguien está... Ya va, déjame ver qué pasó aquí. Alguien como que hizo unas rayas aquí, bueno, parte de la dinámica en vivo. ¿Okay? Aquí tenemos nosotros justamente el tema de esa viscosidad. Fíjense que hay un tema con esto. La viscosidad nosotros la tenemos en Senti-Stokes, que es el estándar internacional en la actualidad, 32, 68 y 100. ¿Ok? Parker y otras marcas trabajan con 3, 4 o 5 GS. Entonces aquí tenemos nosotros nuestra equivalencia. Un 4GS es equivalente a 68, 5GS a 100 y 3GS a 32. Pero en SUS, que es segundo Universal Cyborg, el 32 sería 150, el 368 y el 500, 100. Ahora, ¿por qué tenemos que tener especial cuidado con esto? Porque hay muchas marcas, sobre todo yo creo que Danfoss es una, que todavía está en algunos de sus lubricantes, está trabajando con viscosidad en SUS, en segundo Universal Cyborg. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros nos han hablado algunos vendedores que cuando van a solicitar un lubricante, normalmente te piden
por ejemplo, vienen solicitando un viscosidad SUS en 150 y por desconocimiento terminan comprando un Senti-Stokes 100. Y esto evidentemente, al aumentar la viscosidad cinemática a este punto, va a generar un problema dentro del propio compresor, pudiéndolo hasta dañar. Entonces, repito, es bueno tener esta equivalencia y tenerla clara para justamente evitar esto. Repito, esta viscosidad 150, 300 y 500 es segundo Universal Cyborg. Y esta viscosidad 32, 68 y 100 es Senti-Stokes. Es como metros y pulgadas. Es decir, si yo estoy midiendo en metros, no puedo transportar, es decir, si yo tengo 30 metros, no son 30 pulgadas. Es más o menos lo que pasa aquí con la viscosidad cinemática. Entonces, hay que siempre tener presente cuál es la viscosidad cinemática que está hablando nuestro fabricante. Otra cosa, fíjense que aquí la viscosidad a 100 grados disminuye potencialmente. De hecho, esto es más o menos un estándar. A 100 grados centígrados, fíjense que 32 se convierte en 6.5, 68 7.4 y 100 en 9.0. Es decir, que si nosotros llegamos a tener una temperatura muy superior a los 115 o 120 grados, nosotros vamos a tener un lubricante sin viscosidad y por ende se va a perder lubricidad. Y esto evidentemente va a atentar contra nuestro compresor. Entonces, repito, tenemos que tener siempre presente todos estos detalles. ¿Y quién es el que determina la viscosidad cinemática de nuestro compresor? Exclusivamente el fabricante. El fabricante de los compresores es quien nos dice cuál es la viscosidad cinemática y cuál es la tecnología que requiere nuestro compresor para nosotros poder trabajar. Y aquí es bien interesante porque anteriormente se creía que por debajo de 24.000 BTU se utilizaba viscosidad cinemática 32 y por encima de 24.000 BTU 68. Eso era un estándar que se tenía durante muchísimos años, que a medida que ha venido cambiando la tecnología, ha venido cambiando todo esto y hoy en día podemos tener equipos compresores muy grandes que trabajan con viscosidad cinemática 32. De hecho, Carrier tiene dentro de los compresores Carlyle, ellos te dicen que si vas a trabajar con compresores para lubricantes minerales, tienes una viscosidad, pero cuando pasas a sintético tienes que cambiar también la viscosidad. Pero ese es el caso de Carrier específicamente. ¿Okay? Eso no aplica para todos los fabricantes de compresores. ¿Ok? Aquí tenemos el grado ISO o el estándar que se utiliza a la hora de generar la nomenclatura de tu lubricante. Fíjense bien que si nosotros vemos aquí el 32, que este que se encuentra aquí, que en Senti-Stokes, sin viscosidad cinemática media, 40 grados centígrados, 32, tiene un mínimo de 28.80 y un máximo de 35.20. Esto, señores, ha sido utilizado por algunas marcas de mala calidad donde están utilizando este estándar y utilizan justamente, colocan sus lubricantes a la viscosidad mínima, evidentemente para ahorrar dinero y de alguna manera poder vender el producto más económico. ¿Ok? Pero esto es contraproducente porque si yo tengo una viscosidad 28, ¿verdad? 28.80, vamos a echar la película hacia atrás y fíjense que teniendo la viscosidad 32, fíjense cuando aumenta la temperatura a 100 grados, cómo disminuye. Es decir, que si esto lo bajo a 28, 28.80, esto también bajaría a menos de 4 Senti-Stokes, la viscosidad cinemática, con lo que estaríamos cercanos al punto donde no tenemos lubricidad. Y esto atenta directamente contra nuestro compresor. Lo mismo pasa con 68, que son de los más comunes. Fíjense que 68 viene 61.20. Sin embargo, he visto fabricantes de compresores, fabricantes de lubricantes que tienen una viscosidad inferior aún al límite de viscosidad establecido por Senti-Stokes. Por eso es que utilizan estándares totalmente diferentes. De hecho, los que usan estándares 3, 4 y 5GS, muchas veces si ustedes lo revisan, creo que el equivalente a 32 creo que utiliza como 26 o 27. Es cuestión de que ustedes mismos lo busquen para que puedan estar claros en este tema y no se lleven un chasco.
El punto de floculación, que es otro, y fluidez, otro de los temas. A temperaturas muy bajas, sobre todo, siempre, sobre todo quienes trabajan con refrigeración comercial o industrial, siempre han tenido este problema, que a muy baja temperatura, la buena parte de los lubricantes dejan ceras, depósitos de cera, y esto se llama floculación. Todos los lubricantes, o la mayoría de los lubricantes, tienen algo de esta cera parafínica, a pesar de que se supone que los sintéticos no deberían tenerla, pero está demostrado que a esa baja temperatura, ese punto de floculación hace que se separe alguna de las moléculas del lubricante, dejando estos restos justamente en el evaporador, o peor aún, lo dejan en los elementos de expansión. Fíjense que en los casos de los que se supone que son libres de cera, de igual modo está dejando ciertas partículas a esa baja temperatura, y en el caso cuando deja estos residuos en los elementos de expansión, logra semi-obstruirlos o obstruirlos por completo. Esto a veces nosotros lo vemos con unas altas temperaturas de descarga en los compresores cuando tenemos este problema, y muchas veces le echamos o tratamos de conseguir el problema, que si el ventilador, que si el aspa, que si la hélice y otras cosas, y normalmente esto pasa por los lubricantes, sobre todo los lubricantes de mala calidad, repito, son los que dejan, tienen un punto de floculación un poco más alto. En el caso de la mayoría de los minerales, el estándar debería ser menos 35, pero allá se han encontrado algunos que ya comienza este proceso a menos 25, menos 20, dejando bastantes problemas en nuestro sistema. Y sobre todo, eso lo notamos cuando vamos a hacer una instalación de un nuevo compresor. En estos nuevos compresores, siempre estos depósitos de cera que se alojan en el evaporador terminan generando unos problemas, sobre todo para hacer lo que es el flushing, ¿ok? Lo otro es el punto de fluidez. En ese punto de fluidez, el punto de la temperatura más baja, la cual él continúa fluyendo, ¿verdad? En algunos casos, evidentemente, al cambio de temperatura, cambia la viscosidad cinemática, es decir, que aumenta la viscosidad cinemática. Así como disminuye por la alta temperatura, por baja temperatura cambia totalmente. Entonces, hay que hacer siempre una verificación de cuál es el punto de fluidez que va a tener nuestro lubricante para la aplicación que nosotros vamos a hacer. Porque si estamos trabajando a baja temperatura y resulta que el punto de fluidez de nuestro lubricante resulta ser unos menos 25, menos 30, entonces ya nosotros vamos a tener un problema en la lubricación de nuestro compresor. Y esa lubricación, a veces nosotros le echamos la culpa a la bomba de aceite, le echamos la culpa a otras cosas, y resulta ser que simple y llanamente seleccionamos mal nuestro lubricante. Un aceite con lo que dice exactamente, en el mejor de los casos, ese aceite de punto de fluidez menos 30 y operando una temperatura ambiente de menos 30, simplemente limitará a batirse en la bomba de aceite hasta que esta agitación provoque un aumento de la temperatura del aceite. Esto a su vez permite que la viscosidad del aceite disminuya lo suficiente para que comience a fluir lentamente por los conductos de lubricación. Este proceso tarda entre 5 y 10 minutos, pero mientras ese lubricante, por ese movimiento de la propia bomba, no logra aumentar su temperatura para que fluya, en ese punto no tenemos lubricación en nuestro compresor, y por esa razón nosotros podemos hasta perder un compresor, simplemente por no verificar este tipo de temas. Solamente los lubricantes de alta calidad tienen toda esta información disponible para todos y cada uno de ustedes. Funciona un lubricante en la refrigeración, sello hidráulico de compresión, ya esto lo hemos hablado en otras ocasiones. De hecho, los compresores rotativos y scroll, cuando les falta lubricante, generan ruido, y muchos de ellos hasta dejan de comprimir, justamente por eso. Lubrica las partes de piezas móviles, que eso es su esencia por definición. Refrigera el compresor, por eso él tiene que estar a una temperatura óptima. Los lubricantes semisintéticos y sintéticos poseen aditivos detergentes, por lo cual mantienen los canales de lubricación limpios. En cambio, los sistemas que trabajan con lubricante mineral normalmente trabajan con refrigerantes clorados, porque el cloro se convierte en el detergente para justamente hacer este trabajo. Es un amortiguador de ruido, esto lo sabemos nosotros. Esto tiene aditivos antioxidantes, sobre todo quienes hemos destapado compresores que han estado abiertos a la intemperie. Podemos ver que
la parte que estaba sumergida en el lubricante no se oxidó, mientras la que estaba expuesta sí lo hace. Entonces, eso es, repito, este es parte de un paquete aditivo que tienen la mayoría de los lubricantes de buena calidad, de buena marca, ¿ok? Y evidentemente es parte de lo que es la eficiencia energética. Por eso fue que cambió este tema de 32, 68 y 100 de acuerdo a la aplicación. Va a depender simplemente del fabricante del compresor para determinar qué tipo de viscosidad o qué tipo de lubricante utilizar mi compresor. ¿Cuáles son las características de un buen lubricante? Tiene que ser resistente a altas temperaturas. Algunos dentro de su paquete de aditivos están algunos que te permiten mantener la viscosidad a altas temperaturas. Y fíjense que ahorita vamos a ver una comparativa sobre de dos lubricantes para que ustedes vean cuál resiste más que el otro justamente este tema de alta temperatura por su paquete aditivo. No debe dejar depósito de cera ni carbón. Eso sería lo ideal. ¿Ok? Debe mantener buena fluidez a baja temperatura, que es el punto de fluidez. Eso también se hace también con paquetes de aditivos. No es reaccionar con componentes internos, es decir, no puede verse afectado por nada de lo que construya el propio compresor. Debe tener buena miscibilidad con los refrigerantes, que este es el tema por lo cual muchas personas están asociando un lubricante a un refrigerante. Hay personas que te dicen, dame un aceite para 134A, como que si de verdad hubiese un aceite para ese refrigerante en particular. No, el lubricante va para el compresor. El tema de la miscibilidad es lo que le va a permitir que el refrigerante viaje con su lubricante con facilidad y sobre todo para el tema de que retorne nuevamente al compresor. Por seguridad debe tener una alta temperatura de autoignición y esto es un tema importantísimo. Hay personas que lamentablemente no han entendido que desoldar una pieza es una mala práctica en sí mismo. De hecho, he visto casos donde se han incendiado neveras, hay personas que se han quemado porque dicen, bueno, que voy a desoldar porque el refrigerante no es inflamable, pero el lubricante sí, ¿ok? Entonces, por eso no debemos someterlo a altas temperaturas el lubricante. Debe tener excelentes propiedades antioxidantes. Repito que ese es parte de un paquete de aditivos. Va a depender de cada uno de los fabricantes. Cada uno tiene sus características distintas. Debe tener excelente estabilidad térmica y estabilidad química. Es decir, no debe descomponerse por la acción de la temperatura. Recuérdense que cuando trabajamos refrigeración, hablamos de cambios bruscos de temperatura, pasamos de una altísima temperatura a una muy baja. Entonces, si no tienes un buen lubricante, normalmente que no tenga una estabilidad térmica va a terminar generándote más problemas que soluciones. La polaridad química es una de las propiedades más importantes que tienen los lubricantes. La polaridad es lo que le permite adherirse a las partes metálicas, en este caso del compresor, y está relacionada al desequilibrio de las cargas, de las cargas eléctricas del componente. ¿Okay? Ahora, un lubricante con buena polaridad, eso le da adherencia, también le da miscibilidad, porque normalmente los refrigerantes tienden a ser polares. Fíjate que hasta el R22 es polar. Uno de los refrigerantes más polares es el R134A. Creo que aquí tengo también un ejercicio para que ustedes más o menos lo vean. Pero esa ventaja que te da un lubricante de alta polaridad también te da otra desventaja, que es la higroscopía. Es la capacidad que tiene de absorber humedad. Normalmente los lubricantes sintéticos, ellos vienen como parte de su composición química con oxígeno, justamente para darle este tema de la polaridad. Pero eso también lo hace reaccionar de mala manera en presencia de humedad y de ahí es donde viene que el lubricante determina el nivel de vacío. Sin embargo, ya hay lubricantes, como el caso de Maslex, que han bajado los niveles de polaridad para tratar de hacerlo menos higroscópico. ¿Y por qué? Bueno, porque en estudios que se han hecho durante muchos años, se sabe que la mayoría de los técnicos de refrigeración no tienen ni siquiera bomba de vacío y la mayoría de los que tienen bomba de vacío no tienen vacuómetro. Entonces, por mucho que tú tengas una bomba de vacío, si tú no puedes medir el nivel de vacío, evidentemente, tú estás exponiendo el lubricante a que absorba humedad y al absorber humedad, obligatoriamente vas a tener acidificación de ese lubricante. ¿Ok?
aquí hay un ejercicio, perdón, muy educativo, por así decirlo. Carbono, hidrógeno, cloro, flúor y oxígeno son componentes básicos de cada uno de los elementos con los que trabajamos. Fíjense que los hidrocarburos, el nivel de polaridad, que es bastante bajo, el R22 también es bajo y el R134A es uno de los más polares que hay. Por eso es que se han aprovechado muchas veces de decir que el 134A es un lubricante es un refrigerante para trabajar con POE, porque POE es altamente polar y al ser el 134A muy polar, evidentemente son miscibles entre ambos. Pero repito, ¿quién determina el tipo de lubricante? Sencillamente el fabricante del compresor, que establece su viscosidad, su tecnología y lógicamente para trabajar con un refrigerante determinado. Pero el refrigerante no determina, porque de hecho cuando los primeros años de la migración del R12 a 134, hubieron muchísimos técnicos que cambiaron el R12 para 134 y no cambiaban el aceite. Y muchos de esos equipos duraron mucho tiempo trabajando. Los tipos de aceites para refrigeración tenemos el mineral, alquilbenceno, polioléster, polialfa-olefínico, el PAO lamentablemente no es muy comercial en Venezuela, el polianquilenglicol, que es un lubricante para compresores abiertos, de preferencia los compresores de refrigeración automotriz, y el polivinil-éter, que es un lubricante que está viniendo mucho con los BRF. Ellos están pasando del POE, ya va un segundito, del POE, se están cambiando para el polivinil-éter justamente por el tema de la polaridad de la higroscopía. ¿Okay? El mineral, anteriormente eran aromáticos parafínicos, los actuales son nasténicos ultra desparafinados, tienen menos depósito de cera, ¿verdad? Pues tienen muy poca parafina, tiene bastante fluidez a baja temperatura, dejando pocos residuos, los depósitos de carbón son eliminados con facilidad, cosa que no pasaba con los aromáticos y parafínicos, generaban como una especie de lodo que era dificilísimo de sacar del sistema, sobre todo cuando iba a cambiar compresores o cuando tenía mucho tiempo con fuga. Es altamente dieléctrico, lamentablemente tiene muy baja miscibilidad, por lo cual se requieren sifones, trampas de aceite cada cierta distancia, justamente para garantizar el retorno de este lubricante hacia el compresor. Entre los sintéticos, ¿cuál es la ventaja? Bueno, los sintéticos son prácticamente hechos a medida, son altamente miscibles, son resistentes a altas o bajas temperaturas, se supone que no tienen cera, tienen altísima polaridad. Lo malo es que son muy higroscópicos, tienen alta detergencia, de ahí que no puedas mezclar mineral con sintético. Viene una gran variedad y la mayoría de ellos, sobre todo los que tienen muy alta calidad, tienen grandes paquetes de aditivos que te garantizan la funcionalidad de ese lubricante. De ahí la importancia del tema del vacío, porque cuando tú no realizas un buen proceso de vacío, en el caso de los minerales, el mineral en el mismo proceso de refinación va dejando residuos ácidos que el paquete de aditivos lo que hace es neutralizar ese ácido. Entonces, cuando es sometido a la humedad, se va degradando los aditivos, aflorando justamente esos ácidos. Ojo, estoy hablando de los minerales. Y el caso de los sintéticos es peor. Vamos a hablar del poliolester. ¿Qué es el poliolester? Sencillamente una mezcla de alcohol con un ácido de cadena larga. Entonces, a ese proceso se le extrajo el agua, pero ese proceso es totalmente reversible en presencia de agua. Es decir, que cuando nosotros lo sometemos a humedad, automáticamente es absorbido porque es altamente higroscópico y se separa, y entonces tienes por un lado un ácido y por el otro lado tienes un alcohol. Ahora bien, no sé si ustedes han visto que, sobre todo compresores de nevera, a veces lo voltean en el piso, en el cemento, y automáticamente reaccionan. Eso es justamente el ácido. Y ese ácido, al mezclarse, en el caso de los refrigerantes florados, genera ácido fluorhídrico, que ataca directamente a la bobina del compresor, deteriorándolo. Y el caso de los refrigerantes clorados, puede generar hasta ácido clorhídrico, que también hace lo mismo. Entonces, repito, de ahí la importancia de tener un sistema sin humedad. Y para deshidratar un sistema, el único método que se conoce en la actualidad es el vacío. Ahora, la higroscopía es la capacidad que tiene
un elemento de absorber humedad. Entonces, mientras más polar, más higroscópico. Entonces, todos los sintéticos son polares y son higroscópicos. Lo único es que tienen ciertos niveles. Ok, si ustedes ven en la pantalla, la parte de abajo, ustedes van a ver cómo el aceite poliolester, el POE, la cantidad de agua, de partículas por millón de agua que puede absorber en una unidad de tiempo. ¿Ok? Mientras que el alquilbenceno del mineral se mantiene más o menos a la misma distancia, la misma cantidad de humedad. ¿Ok? Es decir, ¿por qué? Porque son menos higroscópicos. Entonces, ¿y cuáles son los lubricantes más higroscópicos? Evidentemente, el PAC, el PAG. Es el más higroscópico de todos. Esta gráfica la saqué de la página de Fuchs. Sin embargo, el mineral que ellos están planteando aquí, creo que este mineral es aromático o parafínico. Creo que no es nafténico. ¿Ok? Porque en 24 horas sí absorbe bastante humedad el mineral y puede acidificarse. Es decir, que aquí de esta raya verde debería estar un poquito más hacia arriba. Pero fíjense el detalle, como vean este es POE 32 y vean el PAC, cómo es altamente higroscópico. De ahí la razón por la cual ustedes ven cómo se destruye a cada rato los condensadores de refrigeración automotriz o los evaporadores de refrigeración automotriz, porque el proceso de vacío no es el adecuado. Ojo, y esta gráfica está planteada a una temperatura ambiente de 20 grados con humedad relativa de 60 grados, 60%. Digo. Eso, señores, por lo menos el caso aquí de Guayana no se cumple. Aquí tenemos una humedad relativa mucho más alta que esa. Aquí comenzamos a hacer la primera comparación. Fíjense, a mano izquierda de su pantalla tenemos el lubricante Maslex. Esto me lo pasó justamente el fabricante, ¿ok? Y a mano derecha tenemos Encárate. Fíjense que aquí nosotros podemos ver lo siguiente. El Encárate 32, ¿verdad? El Encárate 32, en cualquiera de sus dos versiones, fíjense que tiene 32.51 y 31.2. Esta es la viscosidad cinemática 40 grados. Sin embargo, el 32 POE, la viscosidad cinemática 40 grados es 34.3, es ligeramente más alta, es superior a la del Encárate. Y a 100 grados centígrados, fíjense que es 5.8 o 5.6. Repito, esto es la página de Encárate. Sin embargo, la de Maslex es 7.59. Es decir, que este lubricante tiene un paquete aditivo que mantiene la viscosidad cinemática a alta temperatura, por lo cual te garantiza lubricidad a pesar de que tengas el compresor a esa temperatura de 100 grados. Que recuérdense que un compresor puede llegar a tener hasta 115 grados como techo, porque a partir de allí comenzaría a abrir el térmico. ¿Ok? Si nosotros hacemos la comparación del 68, ¿verdad? La viscosidad cinemática del 68 es 66.6. La del Maslex A40 es 64. Pero a 100 grados centígrados, la del Encárate, repito, esta es la página de Encárate, es de 9.4, ¿verdad? Mientras que la de Maslex es 12.66. Es decir, estamos en presencia de un lubricante que, repito, mantiene su viscosidad cinemática a pesar de la alta temperatura, por lo cual tienes menos riesgos de perder lubricidad. Estos son temas que nosotros deberíamos de siempre verificar antes de hacer la selección de un lubricante para nosotros trabajar, para hacer un reemplazo sobre todo. Entonces, aquí tenemos más o menos tenemos aceite para amoníaco, tenemos el alquilbenceno, que muy pocas personas lo están utilizando. Pero si tú vas a hacer un retrofit de 22 a 417A o a 422, tú deberías también de hacerle un cambio al lubricante porque va a hacer un upgrade. De hecho, va a sacar un lubricante como el mineral que no tiene aditivo detergente y va a colocar uno que sí tiene aditivo detergente como es el semisintético alquilbenceno. Y de hecho los compresores que trabajan con hidrocarburos vienen o con mineral o con alquilbenceno.
El craqueado, algunas personas me preguntaron de qué se trataba el craqueado, que es un proceso para refinar. De hecho, es para sacar los residuos sulfurosos, o sea, el azufre, y le quitan algunos otros elementos para tratar de hacer un lubricante lo más puro posible. Porque en el caso del amoníaco, como el proceso de vacío no es tan profundo como lo de refrigerantes halogenados, normalmente tiende a generar muchos lodos. Entonces, si tienes azufre, esos lodos son mucho más grandes, lo que puede hasta tapar intercambiadores. Y de hecho he visto casos que han tenido que cambiar intercambiadores completos justamente por este tema, porque utilizan un lubricante muy básico y ese lubricante básico genera esa problemática. Entonces, en este caso tenemos un lubricante que es doble hidrocraqueado, es decir, que la cantidad de azufre que posee y de otros contaminantes es muy mínima. El caso del POE Maslex, como le decía, este lubricante es menos higroscópico justamente porque se está tratando de compensar el tema de la polaridad con un paquete aditivo. Esto te da mucha más licencia a la hora de tú hacer tu trabajo porque puedes tenerlo un poco más tiempo abierto sin el riesgo de la acidificación. Entonces, esto, repito, te va a dar oportunidad de tú hacer tu trabajo con mucha más tranquilidad, porque uno de los grandes dolores de cabeza de nosotros es cuando destapamos el POE, que andamos locos por agregarlo al sistema y comenzar el proceso de vacío antes de que se nos acidifique, porque a mí me ha pasado que por algún error alguien destapó el pote, lo dejó medio abierto y se pierde el lubricante por completo. ¿Ok? Otra de las cosas que nosotros siempre recomendamos es que si tú vas a utilizar 1 litro de lubricante, compra 1 litro, no compres 1 galón, porque ese galón lo puedes perder. Ahora, si vas a utilizar 1 galón, compra tu galón sin ningún tipo de problema. Una de las cosas que tiene el lubricante mineral es que no tiene detergencia. Yo lo dije anteriormente que utiliza el cloro del refrigerante para limpiar los canales de lubricación. Entonces, cuando tú retiras el R22, haces ese retrofit y colocas 417A, 422 en cualquiera de sus versiones, lo ideal sería colocar el alquilbenceno porque sí tiene detergencia. Y esa detergencia te va a hacer el trabajo que hacía el cloro en el refrigerante clorado. Lo otro bueno que tiene el alquilbenceno es que puedes mezclarlo en proporciones de 50-50. Es decir, sobre todo compresores rotativos y scroll, que es tan difícil retirar el 100% del lubricante, tú puedes tranquilamente completar el aceite a razón de 50-50 sin ningún tipo de problema y vas a seguir teniendo las características que tiene este lubricante a base de benceno. Y deberíamos irnos acostumbrando a trabajar con él porque, repito, la mayoría de los compresores que trabajan con hidrocarburos ya vienen con este lubricante. Esto, señores, es parte de la presentación que queríamos hacerle hoy sobre lubricantes en la refrigeración. Ahora, fíjense la importancia de seleccionar un buen lubricante. La mayoría de los problemas que nosotros estamos presentando a nivel de compresores, muchas veces le echan la culpa a la electricidad, muchas veces le echan la culpa a cualquier cantidad de otras cosas, y normalmente tiene que ver con fallas de lubricación. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con BRF y la mayoría de los BRF que he encontrado con compresores trancados ha sido justamente falla de esta naturaleza, ya sea por falta de vacío, ya sea por algunos otros problemas relacionados con lo que es la tubería, no respetan los diámetros, no respetan lo que es la ubicación de las bifurcaciones o branch, que cortan el proceso, porque los BRF tienen un ciclo donde ellos recuperan aceite y ese proceso cuando se ve truncado porque a lo mejor hiciste algo mal, entonces se queda sin aceite el compresor y el compresor evidentemente se tranca. Lo otro es siempre acudir al fabricante. Señores, nosotros no tenemos la capacidad de seleccionar un lubricante. Nosotros debemos acudir al fabricante, que es el que hizo las pruebas. Hace poco, de hecho, se celebró la participación del ingeniero Lenín. Una vez tuvimos una conversa porque hicieron un cambio de aceite, un sistema BRF, y automáticamente dijeron, trabaja con 410. Bueno, ese es POE.
echaron el POE, comenzaron a sonar feos los compresores y resulta ser que no utilizaba POE, sino que utilizaba polivinil éter, el PVE. Entonces, repito, antes de hacer la selección de nuestro lubricante, acudamos al fabricante, que es el que nos puede decir a nosotros qué tipo de lubricante utiliza mi sistema y cuál es la tecnología que va a utilizar y cuál es la viscosidad cinemática. Y antes de hacer un cambio de aceite, traten de verificar todo el datasheet del lubricante que ustedes van a utilizar para que sepan exactamente lo que están haciendo, porque, repito, muchísimos problemas se están presentando justamente por estos lubricantes de mala calidad. Si tienen alguna pregunta, el chat queda abierto o pueden levantar la mano y le doy la oportunidad para que interactúen. Es facilito lo de levantar la mano. Ajá, Armando Albornoz. Hola, Kai, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Buenas noches, Kai, bienvenido. gracias. Kai, ¿puedes decir un estimado del tiempo que puede estar abierto un recipiente de aceite POE? Mientras a veces lo pregunto porque a veces no tenemos las bombas. La bomba sería ideal porque no toca el ambiente, sino que va directamente al compresor. Pero entonces luego que tú viertes el aceite en el compresor, tienes que soldar. En algunos casos, pues en otros casos, pues bueno, tendríamos que echarlo por vacío. Pero haz una acotación allí de cómo haces tú el proceso, de manera que nosotros podamos tener una idea de cómo mejorar la forma de verter el aceite a los compresores y el tiempo que podemos disponer, ¿no? para evitar que se contamine de humedad. Oye, muchas gracias, don Armando. Mire, la mayoría de los fabricantes hablan de un periodo entre 15 y 20 minutos. ¿Ok? Ese es el tiempo que nosotros tenemos para trabajar con nuestro lubricante. ¿Okay? De hecho, la mayoría de los fabricantes de compresores también establecen ese mismo tiempo. La gente de Masler, yo tuve la oportunidad de hablar con Rick, que es uno de los representantes de la fábrica. Ellos me estaban hablando de que sus lubricantes, ellos garantizan que no arranca el proceso de acidificación, sino a partir de los 45 minutos, algo así. ¿Ok? Entre 30 y 45 minutos. Evidentemente, ellos hablan no solamente sobre el paquete aditivo, sino también por el tema de que es menos higroscópico. ¿Por qué? Porque tiene menos oxígeno ese lubricante. Tiene sus bemoles porque también tienes el tema de la adherencia, pero es que tampoco es que pierdes mucha adherencia. Lo ideal es tener la bomba como tú bien dices. Sin embargo, tú pudieses hacerlo, por lo menos yo cuando no tengo la bomba lo hago a través del vacío. Yo realizo vacío y en el momento que voy a agregar el lubricante, abro inmediatamente, lo meto por vacío y luego que ingresó el lubricante a mi compresor, continúo mi proceso de vacío. En algunos casos rompo el vacío con nitrógeno y después repito mi proceso de vacío, evidentemente una vez que ingresó la cantidad de lubricante que yo voy a usar. Pero repito, lo ideal sería tener la bomba. Muchas gracias, don Armando. Marco Olivier, bienvenido. Hola Kai, buenas noches. Saludos también para todos los que están presentes. Kai, llegué un poquito tarde, no sé si lo mencionaste. ¿Podrías recordarme cuántos micrones necesitamos para el aceite alquibenceno, por favor? Mira, lo ideal es que tuviese hasta 750 micrones el alquilbenceno. ¿Ok? Ojo, aquí hay una discusión que viene de hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque había una norma no escrita que hablaba de 250 micrones para lubricante sintético y 500 micrones para mineral. Sin embargo, cuando tú ves el catálogo de Train, de BRF Train, te habla de vacío de 350 micrones y ellos utilizan aceite sintético, aceite POE. Entonces, ¿quién realmente determina los niveles de vacío? Realmente, quien lo determina es el propio fabricante. Creo que Sanyo, que utiliza el lubricante mineral, habla de vacío de 200 micrones, 250 micrones.
a mineral. Entonces, evidentemente, está esa regla no escrita de 250 micrones para sintético y 500 para mineral, que es si no tenemos la referencia del fabricante. Ahora, para el quilbenceno con 750, ya está, como quien dice, excelente. Lo puedes llevar hasta 500. Profesor Juan Ribeiro, bienvenido. ¿Cómo estás, Kai? Saludos, buenas noches. Excelente, excelente. Kai, en el caso de que vayamos a adaptar un separador de aceite a un sistema, ¿qué recomiendas o qué recomienda la gente de Maslec a la hora de precargar el separador? ¿Lo precargamos con su aceite? ¿Cambiamos el aceite del compresor con el mismo que vamos a precargar el separador? ¿Cuál es la recomendación allí? Mira, la recomendación no solamente de Maslex, sino de cualquier otro fabricante de lubricante, es tratar de no mezclar marcas. Porque si viste la presentación, la viscosidad cinemática de Maslex es superior a la de Encárate, por poner el ejemplo que puse allí, pero podemos buscar otra marca y también va a ser superior. Entonces, si tú mezclas estos dos lubricantes de dos marcas diferentes, pudiera ser que algún aditivo que tenga una de las dos marcas pudiera estar contrastando con algún otro aditivo de la otra marca. Entonces, eso es un riesgo. Lo ideal sería, en este caso, utilizar la misma marca. La única excepción que conozco es el tema del alquilbenceno con los lubricantes minerales. En ese caso, tú pudieses hacer un cambio de aceite de mineral a semisintético y completar el lubricante restante al separador de aceite. Ponte tú que no puedes sacar el 100% del aceite del compresor, sino que sacaste el 50%. Bueno, agregas el otro 50% con alquilbenceno y precargas tu separador de aceite con alquilbenceno. Eso sería lo ideal. Ahora, ¿qué puede pasar? Esa es una gran interrogante que tenemos todos, y para no tener ese problema de la interrogante, lo ideal sería utilizar la misma marca. Ahora, hay casos, por ejemplo, el caso de los compresores York. York no te dice absolutamente nada, él te dice solamente lubricante York. Ahí es un problema. O en algunos casos, creo que Bitzer también tiene su propio lubricante. Entonces ahí pudiese hacer un intento a ver qué tal te va. Pero para mí lo ideal sería cambiar el aceite y trabajar con una sola marca de aceite. Ricardo Rojas, lo mejor es buscar tipo de aceite que lleve el compresor y hacerle el vacío, recomendado por el fabricante, tal cual. Ovidio, la selección del lubricante determina el fabricante, correcto. Hay un tema importante que es la solubilidad y miscibilidad del aceite, cómo comporta esos procesos dentro del sistema. La miscibilidad, bueno, la capacidad que tiene de viajar con el refrigerante para retornar. Esa es la parte que más nosotros le prestamos atención, si se quiere, por eso las trampas de aceite, sifones, etcétera, y los separadores de aceite para crear un circuito cerrado. ¿Pudiera yo utilizar aceite de viscosidad 100 acá en Maracaibo para ir más seguro? No. Lo ideal es que tengas que utilizar el lubricante que manda el fabricante. Si colocas un lubricante de muy alta viscosidad, va a generar un esfuerzo mecánico mayor en la bomba, pudiendo hasta dañarla. Rosagnis Herrera, bienvenida. Hola, Ajá, buenas noches, eh, bienvenido. Kai, una pregunta. En caso de realizar un cambio de aceite, ¿qué tipo de limpieza se recomienda realizar en los sistemas? Mira, el flushing es lo ideal, ¿ok? El flushing es lo ideal, ¿verdad? Nosotros hemos hablado ya sobre el tema de los agentes dieléctricos. Depende también por el tipo de cambio de aceite. O sea, es decir, si tú vas a hacer un cambio de aceite simplemente porque le corresponde, el flushing tampoco es tan profundo. Pero si vas a hacer una sustitución de lubricante porque el lubricante anterior se acidificó, ahí sí tienes que hacer un flushing completo, no solamente del compresor, sino también de las tuberías, porque uses el que use, se va a ver afectado por al estar en esas condiciones. De hecho, vas a contaminar todo el lubricante de tu sistema por dejar trazas de lubricante acidificado, por dejar trazas de lubricante que de repente tenga lodos, se haya dañado por cualquier circunstancia. Lo ideal es hacer un flushing como es debido. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
Ajá, todavía tiene la mano levantada la Rosanne. Ok. Armando, que ahí habla del aceite cuando hierve a cierta profundidad el vacío y el tiempo que se puede tener hacia el lubricante. Ok, fíjense bien, los lubricantes, eso fue un debate que se generó hace mucho tiempo, si el exceso de vacío pudiese perjudicar un lubricante. La realidad es que sí. O sea, si yo cuando yo realizo vacío, creo unas condiciones de baja presión donde cambio el punto de ebullición del agua. ¿Ok? Básicamente. Entonces, si yo puedo lograr que el agua hierva a menos 35 grados centígrados, ¿qué me dice a mí que no puedo hacer hervir también aditivos del lubricante? Entonces, la realidad es que cuando tú sometes al lubricante a largos procesos de vacío, por debajo de las recomendaciones del fabricante, tú pudieses estar evaporando aditivos y un lubricante sin aditivo no es absolutamente nada. Porque quien hace el aditivo es justamente quien hace al lubricante, quien protege al lubricante, quien le crea como esa carcasa, esa coraza para tener un buen lubricante son sus aditivos. Entonces, de ahí también la importancia de seleccionar un lubricante de alta calidad, porque los lubricantes de baja calidad normalmente no tienen el paquete de aditivos necesario y por ende tú ves cómo a mí me ha pasado que yo cambio el aceite, pongo un aceite que me trajo el cliente y el compresor sigue sonando como que si tuviera una caja de tornillo adentro. Y es justamente por la mala calidad del lubricante que estoy utilizando. Entonces, nosotros necesitamos obligatoriamente siempre, para poder garantizar nuestro lubricante, nuestro trabajo, utilizar equipos de calidad. Vamos a ver. Lenín, ¿qué opina de los aditivos para buscar fuga y de inhibir la acidez? Bueno, ese es un buen punto, ¿verdad? Primero, ¿qué son estos aditivos? Los aditivos que venden, eso es la industria química de la refrigeración ha cambiado mucho. ¿Qué hacen con estos aditivos? Estos aditivos simplemente son el paquete, la sintetización de los aditivos que debería llevar el lubricante. Entonces, hay unos químicos que te dicen que sirven para mejorar la solvencia o la detergencia, mejor dicho. Que esos son aditivos detergentes sintetizados que utilizaban normalmente los lubricantes, que ahora te lo venden en una inyección, una pastilla, lo que sea. ¿Ok? ¿Qué son los neutralizadores de acidez? Simplemente lo que hacen es equilibrar el pH, que es parte también de algunos aditivos, de algunos lubricantes, sobre todo el tema de los minerales. Ahora, ¿es positivo utilizarlo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque estás cambiando la química del lubricante. ¿Cuándo deben utilizarse esos aditivos? Ya cuando tienes un lubricante que está perdido. Entonces, para no perder el equipo, de repente tú colocas un inhibidor de acidez que te va a permitir a ti, te va a dar un tiempo prudencial para tú hacer el cambio de aceite, más no es una pastilla mágica que va a eliminar la acidez y tú puedes dar el lubricante. No, el lubricante que se acidificó ya está ácido, ya ahí no hay vuelta atrás. Él no va a reconstituir el lubricante. Él simplemente evitó que continuase el proceso de acidificación. Pero si tú tienes un buen lubricante, en buenas proporciones, en buenas características, no tienes por qué adicionarle absolutamente nada. Ahora, el tema del tinte para buscar fuga, hasta donde sé, ese tinte es inocuo con los lubricantes. Sin embargo, si no es necesario, no tienes por qué agregarlo. Porque de hecho ya hay aceite PAG que viene con ese aditivo que reacciona con la luz UV y ya hay aceites POE que están viniendo con ese aditivo. De hecho, hace poco instalé un compresor Tecunce que el lubricante reaccionaba ya con la luz UV, o sea que ya venía con ese aditivo. Lo ideal es no agregar absolutamente nada, es tener tu lubricante tal cual y como viene. Pero te repito, en algunos casos, que tengas que hacerlo es precisamente para no perder el equipo. Y tenemos que tener siempre el criterio técnico suficiente para hacer la selección correcta del aditivo y para qué lo vamos a utilizar. Y normalmente cuando agregamos ese aditivo es porque ya tenemos que hacer algún cambio de lubricante y lo que estamos es ganando tiempo. Marcial Mota, bienvenido. Buenas noches, Kai. Buenas noches. Buenas noches. Ah, ya, que cerró otra vez. Marcial.
Ok, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Ok. Mira, la pregunta mía es la siguiente. ¿Qué pasa cuando por un error técnico, porque es un error técnico, pasa aceite de la bomba de vacío para el sistema de refrigeración? Mira, por eso es que nosotros tenemos bomba de vacío con solenoide, ¿no? Para evitarnos ese dolor de cabeza. Ahí habría que hacer una verificación. Si el aceite llegó al compresor, hay que cambiar el aceite del compresor, porque el lubricante para bomba de vacío es diferente al lubricante para refrigeración. Porque de hecho el paquete aditivo del lubricante para bomba de vacío lo que tiene es un demulsionante que separa el agua del aceite. Entonces, si se mezcla el aceite de la bomba con el aceite de refrigeración, automáticamente va a cambiar la composición química del aceite del compresor y por ende puedes tener problemas de lubricación. Entonces, en ese caso, la recomendación es que si llegó al compresor, que a veces pasa, tienes que cambiar el aceite del compresor. Esa es la recomendación. Gracias, hermano. A tu orden. Michael dice, si lo pasa por los recomendados, ¿existe la posibilidad de quedar sin aceite? No, no hay posibilidad. De hecho, una vez escuché, creo que fue el ingeniero Gildardo Yáñez, que él vio un aceite quemarse por vacío. Lo dejaron demasiado tiempo ahí en vacío y creo que el aceite cambió la estructura, creo que se quemó. O sea, algo así le entendí. Pero de que se va a evaporar el lubricante, eso es imposible. Sí puede evaporar los aditivos y ahí pierdes la esencia de lo que era tu lubricante. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí pendiente? Con gusto si está en mi conocimiento, con gusto trataré de responderla. ¿Ok? Ajá. Lenín, la herramienta para validar el porcentaje de mezcla de aceite, un refractómetro. Sí. Pero que ninguno de nosotros tiene refractómetro, ese es el problema. En esos casos, si se mezcló el aceite, lo lógico es cambiar el aceite por completo. A mí me pasó una vez en una nevera. Eduardo dice, el alquilbenceno de esa marca es miscible con cualquier mineral. Yo diría que sí, ¿ok? Porque puedes mezclarlo en proporciones 50-50 sin cambiar la estructura. Esos son los únicos casos. O sea, lo pasa de semisintético a cuando hace ese cambio de mineral a semisintético, ¿ok? Ahora, si tú estás utilizando un lubricante de mala marca, de mala calidad, lo ideal es cambiar ese aceite, o sea, sacar la mayor cantidad de ese aceite del compresor y tratar de colocar un lubricante de buena calidad y completar con el semisintético o hacer completar con el semisintético de manera directa. Porque, ¿qué ocurre? Si yo tengo un lubricante de muy mala calidad y lo mezclo con un excelente lubricante, realmente estoy haciendo como una especie de downgrade de mi lubricante. ¿Ok? Lenin dice que no es costoso, lo que pasa es que no lo usamos. Bueno, imagínate tú, si no queremos comprar vacuómetro, imagínate tú, un refractómetro. Luigi, ¿cómo sabemos que el aceite de la bomba de vacío pasa al compresor? Sencillo, vas a ver que la bomba se queda sin aceite. Se queda sin aceite y evidentemente si se quedó sin aceite, eso quedó dentro del sistema. Y ahí tienes que hacer creo que visualmente puedes hacerlo. Hay un tema de cómo identificar un mal lubricante. Es bastante complicado, pero los muy malos tienen como un color cobrizo. Eso lo hacen para tratar de tapar los pocos aditivos y las propias características del mismo, porque justamente cuando cambia de coloración el aceite, eso es producto del recalentamiento del aceite, que hay una palabra que no le gusta mucho, se llama hipertermia, pero ese es el término técnico del lubricante, cambia su coloración y ahí tú te das cuenta que hubo un recalentamiento, un cambio de la estructura y ese es uno de los indicativos de que tienes que hacer una sustitución de ese lubricante. ¿Ok? Alejandro, ¿cómo es ese caso que pasó el aceite para la bomba? Sencillo, se apagó la bomba, se fue la electricidad, se apagó la bomba y se lo llevó por diferencia de presión, porque evidentemente la nevera tiene una presión mucho más baja que el cárter del aceite de la bomba vacío y se lo llevó. Lenín, hay un aditivo para evitar espuma y los de mala calidad generan mucha espuma evitando buena lubricación. Eso también es cierto.
Gerardo, ¿es recomendable cambiar el lubricante a los compresores rotativos cada cierto tiempo? Se supone que no. Los lubricantes de los compresores herméticos deberían de durar la vida útil del compresor. ¿Qué pasa? Nosotros, evidentemente, por una cuestión de economía, tendemos a tratar de ayudar a nuestro cliente ofreciéndole el servicio de sustitución de aceite en los compresores rotativos, o sea, los compresores herméticos. Pero la realidad es que es muy complicado porque no podemos sacar la totalidad de ese aceite. De hecho, conozco casos de personas que hasta han abierto el compresor para poder hacer el cambio de aceite y después lo soldan. A mí me parece que no es lo correcto, ¿ok? Ahora, a nivel industrial y comercial industrial, que eso todavía hay una frontera ahí que no está como definida, que cuándo es comercial y cuándo es industrial, hay un tema que los fabricantes de los equipos normalmente te dan una data de cuándo tienes que hacer la sustitución de aceite por cantidad de horas de uso. Ahí en ese punto, entonces tú haces la sustitución de tu lubricante, pero siempre de acuerdo a lo que diga el fabricante. El fabricante en este caso es el equipo, ¿ok? No el lubricante como tal. Lenín, los aceites se degradan por falta de mantenimiento oportuno programado. Eso es, el aceite se daña. Sí. Cuando un equipo de aire acondicionado o de refrigeración no se le realiza el mantenimiento correcto, evidentemente vas a cambiar, vas a dañar parte del paquete de aditivos. Por ejemplo, un aire acondicionado que nunca se le lava el condensador, se va a elevar la temperatura, cambia la viscosidad cinemática, ahí vas a tener el problema de la hipertermia, cambia la estructura química del lubricante y por ende ese lubricante tiende a dañarse. Ahora, si tú le realizas su mantenimiento correcto, lógicamente ese lubricante va a durar muchos años, ¿ok? Hugo, mencionaste los refrigerantes de hidrocarburos, es preferible el uso de alquilbenceno, ¿por qué no lo usamos en la neverita que le hicimos la reconversión? Porque era nuevo, por supuesto. Era un equipo nuevo, ese refrigerante 436B, solamente Danfo, él dice que utiliza mineral o semisintético, alquilbenceno. Pero en este caso, una nevera totalmente nueva, compresor nuevo, tiene aceite POE, es perfectamente miscible el hidrocarburo, no hubo la necesidad de hacer el cambio de aceite. Pero, por cierto, tienes que cambiar ese condensador y ponerle uno más grande. Después hablamos de ese tema. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? Claro, con tantas copias que hay en el mercado, ya no sabemos en qué lubricante confiar, exceptuando, por ejemplo, yo he hecho la acotación siempre del tema de Maslex. Hasta ahora Maslex nadie lo ha copiado. Entonces, cuando tú lo compras, sabes que es un lubricante 100% original. En cambio, otras marcas tienen copia hasta de sí basta. O sea, hay copia de la copia y copia de la copia de la copia. Entonces, ya tú no sabes qué le estás colocando a tu equipo. De hecho, por ahí vi que alguien estaba vendiendo teticas de aceite. Andy Medrano dice a qué temperatura comienza a degradarse un lubricante. Normalmente a partir de los 115 grados ya comienza a tener problemas con el lubricante. Por eso es que el térmico del compresor es 130 y algo, la mayoría de los compresores de aire acondicionado. Pero el problema es que el térmico corta la circulación de refrigerante, corta la circulación de aceite y el compresor sigue aumentando su temperatura. Entonces ahí viene la degradación del lubricante. Miguel, los teteros. Rafael Tavares, buenas noches. Retomando la pregunta del color del aceite, ¿qué color debería ser un buen aceite? Normalmente tienden a ser colores transparentes, la mayoría, a menos que tenga los aditivos de reacción. Tú ves todos los lubricantes de buena calidad, mira, mineral, POE, etcétera, casi todos son transparentes. Casi todos son transparentes. Cuando tú ves un lubricante que sea muy oscuro, se le tienes que como arrugar la cara, ¿okay? Porque algo no está bueno ahí. De hecho, por lo menos a nosotros nos enseñaron que la mirilla, cambio de color, programa el cambio de aceite de inmediato. Por lo menos en Chile era así, no sé si eso lo ha cambiado. Hugo, el de pote roja amarilla. No me quiero meter en esos problemas. Sin nombrar nombre, ahí tiene toda la razón. Bueno, señores, cualquier otra interrogante pueden levantar la mano, de lo contrario podemos dar por terminado este webinar, que les repito, este es el primer webinar de varios que vamos a estar desarrollando a través de la Academia Tecniespacio. En esta ocasión contamos con el auspicio
de lubricantes Maslex. Por esa razón fue totalmente gratuito para todos y cada uno de ustedes. Le estaré informando a través de las distintas redes sociales de Tecniespacio cuándo vamos a hacer el próximo webinar y de qué tema vamos a estar tratando. Por ahí hay un tema que me pareció interesante. De todos modos, los que estén en Telegram pueden votar, pues voy a someterlo a votación. Vamos a hacerlo por Telegram y Facebook, porque el próximo tema puede ser el tema de los presostatos. Los presostatos tanto diferencial como los presostatos de aceite. Creo que es un buen tema que pudiésemos tocar. Y el tema de cómo graduar ese presostato. Creo que eso es un tema ahí que podemos tocar en el próximo webinar. Entonces, la Academia Tecniespacio le agradece a todos y cada uno de ustedes su participación, sus comentarios, y la invitación es que estén pendientes siempre de lo que nosotros hacemos a través de las redes sociales para todos y cada uno de ustedes. Que tengan una excelente noche y hasta una próxima oportunidad.